Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la cinta Glass Onion, un misterio de Knives Out, o algo así es como se tituló. Knives Out 2, Entre Navajas y Secretos 2, Glass Onion, como gusten decirle. Amigos, estoy un poco enfermo, se puede notar en la manera en la que estoy hablando, así que no voy a intentar hacer este video más largo de lo que sea necesario, ni tampoco voy a intentar exagerar con mi voz, ¿ok? Voy a hablar aquí, esta es una plática entre tú y entre yo, en el cual yo, pues bueno, les vengo a hablar un poquito de mi opinión de qué me pareció Glass Onion. Cinta dirigida por Rian Johnson, quien ya fue nominado a un Oscar en materia de guión. Le valió esa nominación su película anterior, Knives Out, o bueno, Entre Navajas y Secretos, que vendría siendo, bueno, para aquellos que no tengan idea, se estrenó Knives Out, fue un completo éxito, tuvo nominaciones a los Oscars, fue muy bien recibida, a la gente le gustó, a mí me gustó mucho también. Netflix adquiere los derechos del personaje principal, ¿no? Que sería Benoit Blanc, o el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, el que fue James Bond hace unos cuantos años, ¿no? También obviamente contratar a Rian Johnson, etcétera, para convertir lo que fue Knives Out en una saga de películas en las cuales, bueno, cada película es un misterio distinto. Por si no sabían, bueno, son películas de whodunit, ¿no? O sea, películas de misterios, de Agatha Christie, ponle tú. O sea, no están basados en Agatha Christie, pero para que me entiendan ustedes. Entonces, bueno, cada película sería un misterio distinto, un reparto distinto, una locación distinta, actores distintos, personajes distintos. Simplemente que, bueno, Benoit Blanc es el detective, el mejor detective del mundo en esta película, o en esta saga ahora, o secuela ya ahora. Y bueno, pues va turnándose en los casos, ¿no? Ahora, bueno, estamos a diferencia, bueno, no a diferencia, creo que lo que va a haber en común, por lo menos hasta ahorita, es que los personajes son ricos, o sea, son millonarios y hacen ahí estupideces y terminan asesinando a uno, ¿no? O termina muriendo uno y ya tenemos que, tanto el detective como nosotros los espectadores, ir buscando quién es él o la culpable. Híjole, de entrada yo tenía mucho miedo por esta película porque a mí me gustó mucho, les digo, Knives Out me gustó muchísimo, fue de mis películas favoritas de su año, yo feliz de que consiguió la nominación al Oscar, yo estaba contentísimo, pero al mismo tiempo me parecía que era una en mucho tiempo, ¿no? De este tipo de películas como de misterio, de encuentra al asesino, etc. Cuando se anuncia que va a haber que Netflix adquiere los derechos y que en su plataforma va a estar sacando películas, porque bueno, esta película ya está en Netflix, ¿ok? Es una película de Netflix. Tuve miedo porque dije, no sé si van a optar por la cantidad sobre la calidad. Lo único que me mantenía ahí a la expectativa positiva era que Rian Johnson regresa. O sea, Rian Johnson está ahí. Es el escritor y es el director de la película. Era lo único que yo decía, bueno, si Rian Johnson aceptó este contrato es por algo, porque él mismo le ve potencial a su personaje principal, a su contexto y a todo este tipo de películas de misterio. Por fin se estrenó la película y debo decir que me llevó una grata sorpresa. Sí, es probablemente una de las películas con las que mejor la haya pasado en este 2022. Es una película súper divertida, es una película muy entretenida. Los personajes tienen mucho carisma. Por ahí había leído que no tienen carisma. Para mí esto obviamente tiene que ver mucho con la actuación. Los personajes son divertidos. A ver, sí, son estúpidos, son millonarios que no saben mucho del mundo real, pero al mismo tiempo eso propicia que haya ciertos chistes, que haya ciertas situaciones que hace que el espectador, si lo ve con esa finalidad de burlarse de los propios protagonistas, pues lo hace todavía pasarla mejor, ¿no? El reparto, además de Daniel Craig como Benoit Blanc, está Edward Norton, está Kate Hudson, está Dave Bautista, está Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick y muchísimos más, ¿no? Es una película de reparto. Entonces, de entrada, todo eso es una grata sorpresa. En la película anterior teníamos también actores de muy alto nivel, actores de muy buen renombre. Y bueno, el hecho de que hagan, ¿no?, que los personajes sean interpretados por personas muy famosas, creo que les suma mucho más a que
tenga ese reto con el espectador de convencerlos de que no son el asesino, ¿no? Porque si pones actores desconocidos, es difícil también porque no sabes cómo son, no sabes qué pedo, y eso también hace que no te haga sugestionarte sobre quiénes son los actores o quiénes son los asesinos, pero también creo que tiene un factor sorpresa el que sean famosos. No me parece que sea algo negativo ni mucho menos. Es muy entretenida. Dura creo que 20 minutos o 30 minutos más que la anterior. Esta dura 2 horas 20. Si les voy a ser honesto, yo no la sentí. O sea, no fui esa clase de personas que está diciendo que dura demasiado, que ya debió de haber terminado antes, o que está alargada. Sí y no. O sea, puedo entender por qué, y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero para mí, o sea, en cuanto a lo divertida y en cuanto a lo entretenida, me parece que es entretenida en todo momento. Es muy divertida, es a simple vista, ¿no? O sea, se utiliza mucho esto de las cebollas. A ver, el título es Glass Onion, o sea, una cebolla de cristal, la cual, está ahí en la película, y se utiliza mucho esa metáfora con las capas sobre las capas, y esta película, en cuanto a su estructura, sí hace mucho uso de eso. O sea, la película va y viene, empezamos en la cronología normal, pero en un punto de la película, ahí como a la mitad, regresamos al pasado para explorar un poco de ciertos personajes, para explorar un poco de X cosas que no quiero hablar. Hay que tener mucho cuidado porque es una película de misterio y no quiero yo aquí arruinarles la experiencia. Luego regresamos, es decir, hay como que capas sobre capas, ¿no? Eso lo hace interesante porque es ir encontrando las pistas, ir uniendo las pistas y tú sacar tus propias conclusiones. Además de que, bueno, les digo, es muy entretenida. O sea, es de las mejores películas con las que me la he pasado en el 2022. Sin embargo, para mí es inferior a su antecesora. Para mí es mejor Knives Out que Glass Onion, y les voy a decir por qué. Y ni siquiera es por compararlas. O sea, vamos a hablar de Glass Onion y ya está, y cuáles son para mí las deficiencias que llega a tener. No encuentro en Glass Onion de entrada una propuesta visual, mientras Knives Out, todo lo que veías, todos los planos que podías encontrar, obviamente mientras vas viendo la película, yo los encontraba con un objetivo. Los picos de las sillas, por poner un ejemplo, ¿no? O ciertos personajes, o cómo se van trasladando de una locación a otra. O sea, como que todo llevaba un objetivo, llevaba un propósito, llevaba una función, y de entrada también se veía muchísimo mejor. O sea, visualmente se veía muchísimo mejor. Aquí en Glass Onion, no voy a decir yo que esté mal dirigida, pero sí voy a decir que parece una película de televisión. Sí, es para Netflix, está para Netflix, pero también se estrenó en cines, ojo ahí. Entonces yo no me imagino ver esta película en la pantalla grande y ver cómo ciertos elementos dentro de la escena, o cierto acomodo de los personajes, o cierto acomodo de los recursos narrativos están puestos como si estuvieran puestos nada más por ponerlos, como que no hay más allá. Y cuando hay un recurso que sí va a ser utilizado más adelante, está completamente subrayado. O sea, no sé, sin desvelar mucho, la cosita esa, el monito que es para lo de la Mona Lisa, ya ustedes si vieron la película sabrán a lo que me refiero. No, hombre, close up, míralo, y te lo explican, ¿no? En voz también, de que está Edward Norton diciéndote para qué sirve esta cosita. Entonces como que le encuentro un poquito más de flojera a Rian Johnson en cuanto a la cámara. Le encuentro un poquito más de flojera en cuanto a la propuesta visual. Se ve, no diré fea, pero se ve como una película de televisión, y no es una película de televisión. Les reitero, se estrenó en pantallas grandes, se estrenó en algunos cines. Parece una película de televisión. O sea, los colores, la paleta de colores, la colografía, los movimientos de cámara, los planos, todo se ve como muy superficial, todo se ve como muy artificial. Muchos dirán, bueno, es que este tipo de películas, lo cual yo estoy de acuerdo, no se deben de centrar mucho a lo mejor en la propuesta visual. Que a ver, no estoy de acuerdo, olvídenlo. Sí, la propuesta visual es cine al final de cuentas, y las imágenes te tienen que decir cosas. Pero bueno, si hay alguien por ahí que dice, no, es que estas películas se deben de centrar más en el guión, más en el misterio escrito, más en los personajes, en las situaciones. A ver, Glass Onion, en mi opinión, también cuenta con un guión un poco más deficiente, que por lo menos comparándola con la antecesora, ¿ok? ¿Por qué? La película dura 2 horas 20, hay muchísimos misterios y hay muchísimas capas, ¿no? Volviendo con lo de la cebolla.
Esto es interesante porque te va moviendo las fichas, vas diciendo, ya tenía al asesino y con esto, uy, como que ya no. Al principio parece que la premisa va de una cosa, luego a quien intentan matar en realidad es a otra persona. O sea, como que son distintas cosas que hace que la película sea más llevadera, más entretenida, que no pierdas la vista de la película, que tu cerebro de una u otra manera siempre esté trabajando, pero al mismo tiempo la película dura 2 horas 20. La primera hora a mí me parece fascinante. O sea, me parece increíble cómo el propio Rian Johnson te destroza. O sea, la película va sobre este millonario que es Edward Norton, que invita a todos sus amigos a una isla a adivinar su muerte misteriosa, como estos juegos. Obviamente él no muere, ¿no? En este juego. Y invita a Benoit Blanc, porque es el mejor detective del mundo y él tiene mucha confianza en su juego que él mismo armó. Bueno, que contrató a alguien, ¿no? Para que lo armara. Y Benoit Blanc lo adivina en 3 segundos y le dice, tú eres el asesino, por este es el motivo, esas son las oportunidades, bla, 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 este fue el modus operandi, etc. Entonces van 30 minutos de película y ya te arruinaron de cierta manera, en el buen sentido, la premisa principal. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué nos tiene preparado entonces Rian Johnson? Ahí es, el resto de esa media hora para llegar a la hora me parece fascinante. O sea, cuando ya sabemos qué pedo y cuando ya sabemos qué está pasando, todo es impresionante. Pero llega un punto, en mi opinión, en donde la película llega a irse y llega a venirse y llega a irse por muchísimas ramas, donde ya sabes qué está pasando. O sea, hay momentos muy obvios en donde literal hacen una listita con los posibles asesinos y con los posibles motivos y los modus operandi y todo lo que tú quieras, y no hay ciertos personajes en esa lista, porque tú dices, bueno, es que a él es a quien están intentando matar. No seamos tontos, no nos traten de tontos. Cuando no hay un personaje a simple vista, ese es el personaje que va a ser el asesino. Es una de dos: o es el personaje que está más recalcado en la pantalla, o es el personaje que menos sale. O sea, los dos, o el que tiene más protagonismo o el que menos protagonismo tiene. Uno de esos dos es el asesino. Y en esta película, lamentablemente, no saben disfrazar o no saben maquillar esos clichés de este tipo de películas. En mi opinión, no dura demasiado, o sea, no es aburrida en ningún momento, de verdad, hasta tengo ganas de volverla a ver. Pero sí es cierto que cuando nos ponemos un poquito ahí a adivinar nosotros también el asesino o la asesina, pues todo se hace un poquito más superficial, un poquito más escrito, no sé si con flojera o porque tiene que estar preparando las otras 2 películas que tiene que hacer de esta misma saga, pero como que sí siento la película, en cuanto a divertida, en cuanto a entretenida, probablemente sea incluso superior a la primera, de eso no hay duda, cumple con ese propósito, pero ya un momento de escarbarle un poquito más a la película, que en una película de misterio, en una película de quién es el asesino, en mi opinión hay que escarbarle un poquito, pues bueno, en mi opinión cierra un poquito esas puertas y termina por jugarle en contra. Ojo, no me quiero ir con una nota negativa porque ni mucho menos es una mala película, les reitero, la disfruté muchísimo. Les vuelvo a decir, es de las mejores, es de las películas que más o que mejor la he pasado en el 2022. Y si me van a hacer películas de quién es el asesino, más como Glass Onion, por favor, por lo menos para pasármela bien. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, eso sería todo por esta ocasión. Al final me extendí un poquito en la duración de del video, pero creo que era necesario comentarles el por qué, en mi opinión. Sí es una muy divertida película, pero no es la mejor película, ni es tampoco mejor que Knives Out. Pero bueno, si ustedes ya la vieron, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.